Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. El día de hoy, muchachos, pues vamos a hablar un poco de la parte matemática, de todo lo que tienen que aprender ustedes para luego ya empezar con sus bases fundamentadas en el resto de los temas. Y además de eso, vamos a tocar un pequeño tema ahí medio entrometido, que es qué son las soluciones y cómo están compuestas las soluciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero es la notación científica. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es una forma de escribir números que son demasiado grandes o demasiado pequeños. Busca abreviar la forma en la que anotamos esos números para una mejor comprensión de ese mismo número y poder operar de la misma manera, ¿ya? ¿A qué nos referimos a esto o qué se refiere a esto? Como ustedes lo pueden ver en la gráfica superior, en esta parte de aquí, en la que hay algunos ejemplos, hay unos números que son demasiado extensos, es decir, son muy alejados del cero y es muy difícil trabajar con ellos, realizar operaciones matemáticas, incluso es muy difícil el solo hecho de nombrarlos, ¿ya? Entonces, espere que me olvidó acá. Por ejemplo, este de acá. Les dejo el reto de tratar de nombrar este número, porque no puedo. No me cae en la cabeza este número. O este, por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? Entonces, son como cifras que son muy complicadas de eso, de poder nombrarlas, de poder mencionarlas. Y pues si ya nombrarlas es de por sí difícil, pues uno se imagina hacer una operación con eso es una cosa de locos. Entonces lo que se busca es que a partir de potencias en base de 10 se pueda reducir ese número o se puede aumentar dependiendo de la situación. Si es un número muy pequeño, aumentarlo. Si es muy grande, pues disminuirlo. No es que el número vaya a cambiar, es decir, sigue siendo el mismo número como tal. Lo que se busca es que se pueda manejar de una forma más sencilla y asimismo pues uno poder hacer operaciones más sencillas con él, como lo vamos a ver ahorita las operaciones de notación científica. ¿Qué es lo importante? Que al resultado final solo puede haber un número antes del punto decimal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, permítanme, encuentro el láser. Aquí. Por ejemplo, este de acá. 7 por 10 a la 33. El punto, uno es, pues ahí en ese momento está inexistente, pero aquí estaría después del 7. Por eso se dice que solo puede haber un número antes de la coma o antes del punto decimal, ¿ya? En cambio, por ejemplo, con este 0.052, vean que dice 5.2, pero solo hay un número antes de la coma. Esa es la primera ley que se tiene que cumplir. Solamente puede haber un número previo a la coma o al punto decimal. Es decir, antes de ese punto decimal solo puede haber un número. ¿Listo? Ahora bien, nosotros hablamos de potencias en base 10, es decir, 10 a la x, pero ¿qué significa esa x o qué es esa x? Pues bueno, esa x lo que expresa es el exponente, lo que quiere decir que es la cantidad de lugares o de puestos que se debe de correr la coma, que se debe de mover esa coma o ese punto decimal. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta parte superior, este 7 por 10 a la 33. Cuando el exponente es negativo, vamos a tomar el de aquí abajo. Cuando el exponente es negativo, significa que la coma se debe correr hacia la izquierda del número definitivo. Es decir, cuando yo hablo del número definitivo es como, por así decirlo, un número ya abreviado, ¿ya? Mientras que el exponente será positivo si cuando el número ya abreviado se debe correr es hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, vamos a usar este de aquí, no, mentira, vamos a hacer otro, vamos a usar. Entonces, vamos a cambiar el color, vamos a usar un amarillo y vamos a usar este de acá. ¿Listo? Ah, changos, espere que hice mal el cuadrado. Este de acá. Entonces, en este caso nosotros podemos notar claramente que este exponente es negativo. ¿Qué significa que es negativo? Entonces me está diciendo la coma se debe correr hacia la izquierda para yo obtener el número real. O sea, este 5.2 no es el número real, por así decirlo.
se debe correr la coma para conocer el número real, pero ¿cuántos puestos y hacia dónde? Entonces, en este caso, como es negativo el exponente, la coma se debe correr hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Cuántos puestos? 2 puestos. Entonces lo corremos 1 puesto y 2 puestos, ¿ya? Si no hay números ahí, uno supone que hay ceros. Y esa es otra cosa, chicos. Si el único número que ustedes se pueden saltar es un 0. Por ejemplo, si dijera 7001, entonces usted no puede decir 7 por 10 a la tanto, porque al final hay un 1. Usted tiene que decir 7.001. ¿Listo? Usted nunca se puede saltar un número o uno nunca puede quitar un número que sea distinto a 0. Si es distinto a 0, lo tiene que poner así hayan cientos de ceros en la mitad. Por ejemplo, este de aquí que les decía que este número es imposible de decir y que aquí no terminara en un 0, sino que terminara en un 1. Entonces le toca poner 7.000000000 y la cantidad de ceros que haya, 1. Ah, pero es que así es muy difícil. Es que ese es el número real y no se puede saltar ese último número, así sea, ese último número que no sea un 0, así todo el resto sean ceros. ¿Listo? Entonces, siguiendo con lo que hablábamos, el exponente será negativo si se corre hacia la izquierda. Entonces, como ya vemos, lo corro 2 puestos hacia la izquierda y el número real es 0.052. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Ya lo hicimos con el negativo, ahora lo vamos a hacer con el positivo. Vamos a usar este acá. Este dice 520, ¿cómo se transforma? Entonces, cuando nosotros tenemos un número entero sin punto decimal, nosotros suponemos que el punto está en el inicio de toda la cifra, ¿ya? Es decir, en la parte antes del 5, ahí está el punto. Entonces, perdón, en la parte final, en la parte final. Si está en la parte inicial, pues debe haber un 0 punto algo, pero cuando no hay punto, suponemos que está en la parte final, después de todo el número. Entonces, lo que hacemos es que ya tenemos este 5.2, lo corremos 2 puestos, un puesto después del 2 y otro puesto y ahí ponemos el 0. Entonces, ahí nos da efectivamente el 520. Otra vez, este 5.2 menos 2, 2 puestos hacia la izquierda. 1, aquí va un 0, 2, otro 0. Entonces hay 2 ceros, después del primer 0 va la coma, como lo pueden ver aquí. Y en este 520 me dice que 5.2 por 10 a la 2. Entonces, este 5.2, 1, después del 2, 2. Entonces, después de ese 2 hay un 0. ¿Ya? Porque recuerden que el único número que nosotros quitamos es el 0. Listo. Esa es la base de este tema de notación científica. Entonces ya encontrando o entendiendo la manera en qué es la notación científica y cómo se logra, entonces ahora sí pasemos a las operaciones básicas con notación científica. Entonces, primeramente encontramos pues, lo básico, la suma y la resta, en el cual que nos dice que para sumar o restar dos números, estos obligatoriamente deben tener el mismo exponente. Es decir, si es necesario, uno de los valores debe cambiar para tener iguales exponentes. ¿Listo? Y el resultado puede ser modificado si se ve necesario cumpliendo con la norma de la notación científica. Ay, ¿cómo así? No entendí. Tranquilos. Por ejemplo, estos 12, este ejemplo de abajo, vean que tienen los dos el mismo exponente, así que tranquilamente uno hace la resta. En este caso es una resta. Entonces 6.32 menos 6.25, los dos son 10 a la 9. No hay problema. Se hace la resta, queda regio. Pero, por ejemplo, en este, que la cosa, el resultado de esta resta, dice que el resultado es 0.07. Yo puedo abreviarlo con el mismo método de la notación científica. ¿Listo? Entonces, yo cojo esta coma y la corro un lado y dos lados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí este número me va a quedar como 7, pero me va a quedar el punto aquí. Significa que a la hora de la realidad yo tengo que correr el punto ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, para transformarlo en decimal lo corrí hacia la derecha, ¿ya?
Pero ¿qué es la cosa? Hay que tener en cuenta el número final hacia dónde lo voy a terminar, hacia dónde voy a terminar corriendo la coma para conseguir el número final. Entonces, como para conseguir este 0, o sea, este 0.07 se transforma en 7. Y para que ese 7 se vuelva a transformar en 0.07, que es el número original, necesito que se corra la coma hacia la izquierda. Si la coma está aquí después del 7 o me queda después del 7, tendría que correr la coma hacia la izquierda. Por lo tanto, para que este se transforme en este, el exponente es negativo. ¿Y cuántos puestos lo corrí? Lo corrí 2 puestos, ¿listo? Entonces lo que yo hago es que ese menos, que es negativo 2, lo resto con este exponente para saber realmente cuánto me va a dar. ¿Listo? Porque esto es 0.07 por 10 a la 9. Pero es que estoy modificando este 0.07 y al modificarlo me da un 10 a la menos 2. Entonces también tengo que hacer esa operación con los exponentes de la base 10, que al final me da 10 a la 7. Ese con la resta, y eso que pues en esta resta las bases, perdón, los exponentes de las bases 10 son exactamente los mismos. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos o diferentes exponentes? Por ejemplo, este 4.2 por 10 a la 7 más 3,5 por 10 a la 5. Aquí, como lo pueden observar, hay dos distintos exponentes. Entonces yo puedo hacer una de dos cosas. O transforma el 10 a la 7 en 10 a la 5 o transforma el 10 a la 5 en 10 a la 7. Si yo voy a transformar este 10 a la 5 en 10 a la 7, tengo que agregarle eh, ceros antes del 3. Por lo tanto, me va a hacer una operación un poco más complicada, más compleja. En cambio, para yo transformar este 4.2 en 10 a la 7, lo que yo tengo que hacer es que simplemente tengo que correrlo hacia la derecha, ¿ya? ¿Para qué? Para que al final, cuando yo vaya a volver al número original, lo tenga que correr, perdón, para que cuando yo haga la modificación no me quede, por ejemplo, un 0.00 tal, sino que me quede un número entero, ¿ya? Es decir, cuando digo un número entero es que no me siga quedando ese 0.000 algo, sino que, por ejemplo, como aquí, que me queda 420, que es un número entero. Entonces es más sencillo de poder realizar esa parte. Siempre hay que intentar, si hay que cambiar una base, buscar el hecho de lograr el cambio en 400, en un número entero. ¿Listo? Para así mismo poder hacer más fácil la operación. Entonces aquí como ya tengo las bases o pues los exponentes en base 10 iguales, exponente 5, exponente 5, entonces si yo hago la operación común y corriente, 420 más 3.5 me da 423.5, ¿listo? Yo puedo dejarla así, pero puedo aplicarle a ese resultado también la notación científica. ¿Qué es la cosa? Que como aquí no hay ningún cero, recuerden que no me puedo saltar o no puedo quitar ningún número que no sea cero. Entonces, realmente no voy a hacer la gran cosa si le hago notación científica porque voy a decir 423.5 por 10 a la 5. Eso por un lado. O voy a terminar diciendo 4.235 por 10 a la tanto, que es exactamente lo mismo. Entonces, por eso en este caso no se realiza ese cambio de notación científica. Porque como no voy a abreviar nada, sino lo que voy a hacer es simplemente mover una coma y ya, pues como no hay tanta necesidad de eso, entonces simplemente lo dejo así como está. La idea de esa notación científica es abreviar lo más posible los números, pero no se pueden eliminar números o no se pueden suprimir o saltar números que sean distintos a cero. Luego tenemos entonces la multiplicación en notación. ¿Qué va a pasar? Aquí, digamos que es un poco más sencillo. ¿Listo? Se van a multiplicar los números, es decir, los números normales se van a multiplicar. Si yo tengo 6.23 por 10 a la tal por 2.4 por 10 a la tal, ese 6.3 y ese 2.4 se multiplican. Y los exponentes de ambas bases, no importa si son iguales o distintos, aquí sí no importa. Esos exponentes lo que van a hacer es que se van a sumar. ¿Listo? Y ya, no más. Y si puedo
hacer notación científica, es decir, si el resultado lo puedo convertir o lo puedo abreviar haciéndole notación científica, que es la idea o es lo ideal, lo hago. Si no, lo dejo así sencillo como queda. Perdón, medio set. Eso es multiplicación, notación, entonces ahí hay otros dos ejemplos que pueden usar. División en notación científica. Es lo contrario a multiplicación. Si en la multiplicación se multiplicaban, valga la redundancia, los números, aquí se van a dividir. Y los exponentes no se van a sumar, sino que se van a restar. ¿Listo? Es así de sencillo. Si es posible realizar notación científica, se realiza. Si no es posible, pues simplemente no se hace. ¿Listo? La potencia, ya que yo diga 2 por 10 a la 5 a la 3, por ejemplo. O este es el ejemplo que dice 2 por 10 a la 6 a la 4. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que el número se eleva al exponente final o al exponente externo. Aquí dice 2 por 10 a la 6 a la 4. Entonces, ese a la 4 final, lo que yo hago es que yo cojo el número normal y lo elevo a esa potencia. ¿Listo? Entonces, en este caso es a la 4, entonces 2 a la 4. Y el exponente de la base de 10, que en este caso es 6, lo que hago es que lo multiplico con el exponente externo, es decir, con el que me está sacando toda la potencia. En este caso, que es 4, entonces multiplico 6 por 4, 24. Y 2 a la 4, 16. Si es posible, hago notación científica. Si no es posible, no hago notación científica. Consejo, siempre que puedan, hagan notación científica. Eso nunca les va a sobrar. ¿Listo? Radicación. Esto digamos que es un poquito más complicado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Antes de realizar la raíz o la radicación, es necesario transformar el exponente a un múltiplo del índice. Bueno, ¿qué es eso? El exponente pues es el que venimos trabajando con la potencia de 10 de la notación científica. Cuando hablamos del índice es ese numerito o esa raíz a la que estamos sacando el número. Entonces, por ejemplo, ustedes a veces no vean raíz cuadrada de yo no sé qué número, de 64, por ejemplo. ¿Ya? El índice sería el 2, raíz cuadrada 2. Raíz quinta de tal número, el índice sería el número 5. Raíz décima, no sé si se pueda eso, raíz décima de tal número, el índice sería ese número. Entonces la idea es que el exponente de la base 10, es decir, de la notación científica, sea múltiplo de esa raíz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo raíz tercera y yo no sé qué. Entonces la idea es que el exponente haga parte de la tabla del 3, o sea, múltiplo de 3. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, yo no tengo un exponente en base múltiplo de 3. Entonces tengo que aumentar o disminuir el exponente de las formas en que ya vimos, sumando o restando así mismo los exponentes. Claramente también va a cambiar la base y la base también se va a ver afectada. Entonces, por ejemplo, en estos dos ejemplos, el primer ejemplo dice 10 a la 27, un número cualquiera, por 10 a la 27. ¿Y qué es? Raíz cuadrada. 27 no es múltiplo de 2. Entonces, lo que se hace es que se disminuye a 26 y pues ya no es 1.6, sino que es 16. ¿Ya? Porque acuérdense que si cambia el exponente, pues también va a cambiar el número natural que está acompañando esa base 10 o esa notación científica. ¿Listo? Y ahí ya se sigue el proceso, que ya vamos a tocarlo. O el segundo ejemplo, por ejemplo, que dice raíz quinta de un número cualquiera por 10 a la 17. Y el 17 no es múltiplo de la tabla, no es múltiplo del 5 o no hace parte de la tabla del 5. Entonces lo que yo hago es que disminuyo a 15, que sí es múltiplo de 5, y lo que hago es que pues cambio el número que acompaña a la notación científica según sea necesario. Entonces si yo le disminuyo al exponente, pues le hago el cambio a la potencia, a la base, o si lo disminuyo o si lo aumento, pues también le hago el cambio pertinente. ¿Listo? Solo. Eso por ese lado. Entonces, bueno, ya uno dice, ya hice el cambio de potencia, que sigue. Lo que sigue es que
el resultado es la radicación multiplicada por 10 veces elevada la relación entre el exponente y el índice del radical. No entendí. Aquí, ¿qué tiene que hacer? Le saca la raíz que le están indicando, si le dicen raíz cuadrada, la raíz cuadrada, si le dicen raíz tercera, si le dicen raíz quinta, solamente del número que está acompañando a la notación científica, la potencia 10. Entonces, por ejemplo, que es 16 o es 670 en estos, le saco la raíz correspondiente a esos números primero. Luego, por 10 normal, base 10, y lo que le va a pasar a los exponentes es que se van a dividir. Se va a dividir el exponente del 10 con el índice del radical, es decir, si era raíz cuadrada con el 2, si era raíz tercera con el 3, si era raíz quinta con el 5, si era raíz décima con 10, dependiendo. Entonces, saco la raíz por 10 y el exponente va a ser el resultado que me dé entre la división del exponente que quedó de la base 10 sobre o dividido entre el índice del radical, que es que me está indicando la raíz y cuadrada, que es 2, y tercia, que es 3, y quinta, que es 5. ¿Listo? Ahí están también en el ejemplo para que se guíen. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden, porfa, que si yo tengo normalmente, uno se guía del resultado final, ¿listo? Entonces yo tengo 4 por 10 a la 13, ¿listo? ¿Qué significa ese 10 a la 13? Significa que aquí después de este 4 tendría que correr la coma, si es positivo, espérenme, si es positivo, se va a correr hacia la derecha. Entonces yo tengo 4 por 10 a la 13. Corro el punto, se encuentra después del 4, recuerden, y lo corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 veces, y todos esos, como está omitido, son ceros. ¿Listo? Son ceros. Ese por ese lado. Si yo tengo, o vamos a usar el ejemplo aquí, el otro de aquí abajo, me dice 3.74 por 10 a la 3, ¿listo? Entonces, yo digo, acá, tengo el punto acá, 3 veces positivo hacia la derecha, ¿ya? Sería 1, 2, 3. Creo que no se ve. Dame un segundo. Es que creo que no sé lo que puse. 1, bueno, se ve un poquito mejor. 2, 3. Aquí quedaría el punto final para el número real, porque recuerden que el número real es cuando ya se hizo. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a colocar uno aquí, 5 changos por 10, bueno, pongámosle el puntico que uno ya está acostumbrado al puntico. Yo estoy acostumbrado a este asterisco, por 10 a la menos 4, ¿ya? No, ¿cómo es que hacía? Ahí, ya me entienden. Por 10 a la menos 4, esto no es 10 menos 4, sino 10 a la menos 4, solo que perdón. ¿Qué pasaría aquí? Aquí me tocaría correr 4 veces la coma que está aquí después del 5, pero como es negativo el exponente, me toca correrlo hacia la izquierda. Entonces lo corro 4 puestos, 1, 2, 3, 4, y siempre ahí van a haber ceros. ¿Listo? Ese es el tema de notación científica. ¿Listo? Entonces, permítanme borro acá. Ahí terminamos, creo, si no me recuerdo, sí, ahí terminamos la primera parte. Voy a tocarles algo rapidito para luego seguir con la otra parte del video. Entonces, aquí encontramos algo llamado solvente, soluto y solución. ¿Qué es eso? Bueno, una solución es una mezcla homogénea, quiere decir que es totalmente igual, o sea, sus componentes no se logran diferenciar a nivel molecular de una o más especies químicas, es decir, más sustancias químicas que no reaccionan entre sí. Toda solución está formada por una fase dispersa, es decir, algo líquido, por así decirlo,
llamado soluto y un medio dispersante, perdón, algo sólido llamado soluto y un dispersante llamado solvente. También se define al solvente como la sustancia que existe en mayor cantidad que el soluto. Casi siempre, no siempre, ya vamos a ver luego que no siempre hay más solvente que soluto, pero casi siempre hay más solvente que soluto. Por ejemplo, si ambos, soluto y solvente, existen en igual cantidad, como un 50% de etanol, que es alcohol, y un 50% de agua en una solución, la sustancia que es más frecuentemente usada como solvente se le va a llamar solvente. Y en un video anterior habíamos hablado que el solvente universal del medio ambiente es el agua. ¿Listo? Una solución puede estar formada por uno o más solutos y asimismo puede estar formada por uno y más solventes. ¿A qué quiero llegar? Una solución es un soluto más un solvente. ¿Listo? Agua con sal, agua, solvente, sal, soluto. ¿Qué más así? Leche leche con azúcar, bueno, ponele. Leche con azúcar, leche, solvente, azúcar, soluto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, agua con hielo. El agua solvente, el hielo es el soluto. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, terminamos esta primera parte y pues espero que haya sido pues, de su aprendizaje, de su agrado y bueno, nos vemos pronto.